Último básico del programa EAR Chile, en lo que corresponde a Historia y Ciencias Sociales. El tema de trabajo para esta unidad corresponde al descubrimiento y conquista de América. Vamos a ver las características que tuvo Europa durante el siglo XV y los viajes de exploración que realizaron los navegantes españoles y portugueses. Particularmente nos vamos a enfocar en el viaje de descubrimiento y exploración que realizó Cristóbal Colón a nuestras tierras. Europa durante el siglo XV dependía mucho de lo que eran las especies. Las especies, ¿no es cierto?, eran las que se traían de la zona de la India. Y estas eran muy importantes dentro del contexto histórico del siglo XV. La sal, ¿no es cierto?, los condimentos para los alimentos eran muy vitales, eran muy trascendentales. Piensa tú que la sal se utilizaba principalmente para conservar carne después de un buen tiempo. No existían obviamente lo que eran procesos de refrigeración. Por lo tanto, para Europa, traer productos de la India se transformaba en una de sus misiones económicas esenciales y trascendentales. Y en esa época se estaba generando un problema importante, ya que Europa no tenía en su poder, ¿no es cierto?, y ni controlaba todo lo que era el tráfico de especies. Vamos a ver posteriormente un mapa y te vas a dar cuenta que Europa, y particularmente España, perdón, y Portugal, que eran los países que estaban en la península ibérica, necesitaban y requerían de manera urgente encontrar alguna ruta comercial que les permitiese llegar a la zona de la India. Ellos lo podían hacer perfectamente, pero lo hacían por la zona del mar Mediterráneo. Por lo tanto, ahí habían una serie de intermediarios. Los turcos, por ejemplo, cobraban una serie de impuestos por traer los productos desde la zona de la India. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el comercio se hacía bastante caro y costoso. Desde esta perspectiva, entonces, y ante esta problemática, España y Portugal van a buscar el mecanismo, van a buscar la manera, la forma, ¿no es cierto?, de poder llegar hacia esa zona de la India a través de otra ruta. En eso estaban cuando obviamente se produce el descubrimiento prácticamente accidental de lo que es, ¿no es cierto?, toda la zona de América, que no estaba dentro de los mapas hasta el momento del descubrimiento, obviamente, no se encontraba dentro de los mapas que poseían los europeos. Europa necesitaba las especies de Asia, de Oriente particularmente, las cuales obviamente no podía cultivar, no podía desarrollar. Por lo tanto, estas especies que se utilizaban o que se fabricaban desde la zona del Medio Oriente eran utilizadas en la industria farmacéutica y también se utilizaban mucho para conservar carne. A cambio de estas especies y demás productos, los orientales recibían una serie de dinero, metales preciosos, tejidos, etc., alfombras, y cosas por el estilo. El comercio, por lo tanto, en el siglo XV era bastante fluido y era valiosísimo. Hasta finales del siglo XV, ¿no es cierto?, los productos llegaban particularmente de la zona del Medio Oriente, de lo que ya te estoy explicando, a través de lo que es el mar Mediterráneo. Por lo tanto, eso como idea y concepto principal debes manejarlo muy bien, de tal forma que después entiendas por qué se hizo necesario los viajes de descubrimiento de Colón y de otros navegantes portugueses. Independiente de los problemas que los turcos tenían, ¿no es cierto?, en estas tradicionales rutas, los lusitanos, digamos, los portugueses y los españoles buscaron afanosamente una ruta alternativa que le permitiese llegar a Oriente y competir con ciudades del Mediterráneo, porque la península itálica, que estaba mucho más cerca de esa zona de extracción, estando también en el Mediterráneo, le estaba ganando en términos de comercialización. Las ciudades italianas eran ciudades muy grandes, ¿no es cierto?, que se habían ido desarrollando a raíz de todo este comercio por el mar Mediterráneo. Por lo tanto, las ciudades de la península ibérica buscaban en alguna medida poder competir con esas ciudades, sobre todo con las ciudades italianas. Fue así como, tras una larga tradición náutica de desarrollar la marina, ¿no es cierto?, y viajes de exploración importantes, los portugueses logran llegar a la India, ¿no es cierto?, con Vasco da Gama, luego de dar la vuelta a todo lo que corresponde a la zona de África, circunnavegar África y llegar, ¿no es cierto?, a todo el sector que correspondía a la India. Eso lo logran, digamos, los españoles. En ese contexto, entonces,
los españoles, o sea, perdón, los portugueses le ganan de alguna otra manera a los españoles esta competencia, entre comillas, que se estaba produciendo, y de ahí en adelante van a, ¿no es cierto?, empezar a hacer los españoles también muy intencionados en su búsqueda de esta nueva ruta. En este contexto aparece Cristóbal Colón.